yo te exhorto, amigo, a que prestes atención a las palabras de Cristo, que son para bendición. Él enseñó a salvarte del pecado original, cuando en la cruz del Calvario Él ocupó tu lugar. Cuando en la cruz del Calvario Él ocupó tu lugar. Por eso, si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Por eso, si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Él perdonó tus pecados, sanó tu enfermedad. Jesús te salvó de muerte y te vino a prosperar, para que mientras estés en esta tierra de Dios, el mal no te toque nunca, sos propiedad del Señor. El mal no te toque nunca, sos propiedad del Señor. Por eso, si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Por eso, si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Y en Jesús vida tendrás. Y en Jesús vida tendrás. Aquí damos comienzo al programa El Predicador Callejero. El Predicador Callejero se transmite al aire todos los días viernes a partir de las 18 horas y también en directo por Facebook. Quien les habla, mi nombre es Guillermo Gardela y tengo el gusto y el agrado de estar en la compañía de todos ustedes. Amén. Por espacio de 55 minutos estaremos compartiendo la palabra de Dios. Está conmigo Magalí Morales, que ella siempre me acompaña, y bueno, ella se va a estar presentando. Los dejo a todos ustedes en la compañía de ella. Amén. Saludo a los queridos oyentes y hermanos que están en esta tarde con nosotros. Como dijo el pastor, nos pueden estar escuchando a través de la radio predicadora los días viernes a las 18 horas. También nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales para que puedan ver los en vivos cuando el pastor está predicando, como Iglesia Bíblica Fundamental. Aquellos que todavía no tienen un lugar físico de congregación, nos pueden visitar como Iglesia Visible en Avenida Cristianía 3009, Isidro Casanova. El nombre, para que lo puedan ubicar, es Iglesia Bíblica Fundamental. Aquellos que nos están escuchando nos pueden mandar un mensaje pidiendo oración o compartiendo un versículo al 11 60 39 33 75. También el número del pastor para que se puedan comunicar es 11 69 31 36 53. Los días de reuniones son miércoles estudio bíblico y tiempo de oración, 19:30 horas, sábado a las 19, domingo a las 17 horas. También tenemos escuela bíblica, es a las 16 horas. ¿Los días? Sábado, si no me equivoco, lo dije. Saludamos también a Romina, que siempre está del otro lado. Saludamos a Nicole, saludamos también a otros hermanos que pidieron petición la semana pasada. Le agradecemos siempre por estar del otro lado. Quiero decirle que todas las personas que nos piden peticiones de oración, amén, nosotros oramos en la congregación. Amén. Los días miércoles tenemos culto de oración, pero también los sábados y domingos estamos orando por las peticiones que nos hacen. Amén. Y todos los días a las mañanas con las hermanas. Amén. Y a la mañana también oramos en una oración que tienen por video llamada Las Hermanas. Ellas hace 4 años que están orando de esta manera. Amén. Y Dios ha estado moviendo su mano, ¿no? De manera muy, muy hermosa, muy maravillosa.
Saludo a Nino, que seguramente Amén. ya le pasé el link de la radio, seguramente nos está escuchando, nos va a escuchar. Amén. Le mandamos un abrazo a él y Amén. a todos los que nos puedan estar escuchando. Hoy es un día, Amén. ¿no es cierto?, de radio, es un día de poder predicar la palabra de Dios. Amén. De poder predicar la palabra de Dios, Amén. de poder compartir, ¿no es cierto?, con aquellos que nos escuchan. Hoy tengo un tema para compartir y es de acuerdo, ¿no es cierto?, a las cosas que estamos viendo, ¿no?, que estamos viviendo, sobre todo lo que tiene que ver con las doctrinas. Hay un descreimiento muy grande, ¿no es cierto?, de doctrinas fundamentales de las Escrituras. Y bueno, vamos a hablar hoy. El tema que quiero compartir es tribulación versus gran tribulación. Justamente quiero hablar de este tema porque hay personas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. No lo dicen cualquier persona, lo dicen teólogos, maestros de las Escrituras. Hombres, digamos, que conocen la palabra de Dios, que han estudiado, que han profundizado en la palabra de Dios y que hablan con cierto tecnicismo que cuando uno los escucha se deja impresionar. Y yo veo muchas veces cuando veo en el Facebook que los hermanos le ponen like a muchas personas que no creen, por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia. Y la gente le pone like. Y hay otros que creen que nosotros vamos a pasar por los 3 años y medio de tribulación. El arrebatamiento pretribulacional hoy en día está siendo puesto en duda. Ya desde hace mucho, ¿no? Estas cosas no son nuevas. Pero hoy hay un énfasis especial. Y cualquiera viene y dice, no, porque la iglesia va a pasar por esto, porque va a pasar por aquello. Y vienen avalados por este tipo de maestros que les menciono, que no son cuatros de copa. Son personas que tienen estudio, que son técnicos en su manera de hablar, que utilizan el griego y el hebreo. Y bueno, utilizan el griego y el hebreo y bueno, uno se queda mirando así, las personas que no están muy habituados a escuchar este tipo de tecnicismos, oratoria tan llamativa, tan impresionable. Entonces se genera mucha confusión. Antes, me acuerdo que cuando yo empecé a caminar en el Señor hace 38 años, los pastores eran más simples. Y bueno, tomaban postura por una cosa y seguían con eso durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Y no se movían mucho de ahí. Muchas de las posturas eran equivocadas, pero era la postura que ellas tomaban, y como que era general y uno no se preguntaba si realmente era así, si no era así. Los creyentes de aquellos tiempos no inquirían mucho en las Escrituras. Ahora en este tiempo hay una gran preocupación, ¿no es cierto?, por estudiar la palabra de Dios, pero también, eso es bueno, pero también se presta para todas estas cosas que les menciono, sobre todo las redes sociales. Usted en Google puede leer cualquier tipo de material y si no es una persona experta puede ser confundido o adoptar una doctrina errónea, equivocada. Esta palabra tribulación viene a causa de que nosotros, por ejemplo, mencionamos la gran tribulación. Entonces estas personas dicen que tribulación es una palabra aplicada en las Escrituras y que siempre la iglesia estuvo bajo tribulación, lo cual es cierto.
La iglesia siempre fue perseguida, la iglesia siempre fue proscripta, la iglesia siempre fue atacada por el mundo. Es cierto, pero una cosa es tribulación, que es una palabra afín, que la conocemos, y otra cosa es la gran tribulación. Amén. La gran tribulación es un periodo específico, un periodo de tiempo específico. Si bien los hijos de Dios pasamos por tribulaciones, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 22. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 22, dice de la siguiente manera. (14:22) dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso que la palabra tribulación es afín. No es una palabra que nos resulte extraño a nosotros los creyentes. Por lo que dice este versículo que acabamos de leer, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra tribulación quiere decir conflictos por afuera y temores por dentro. A propósito de eso de temores por dentro, hay quienes dicen, citan el versículo, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, como si fuese un reto que uno tenga temor por dentro, como retando a las personas a que no pueden tener temor, lo cual es una oración equivocada. No es así lo que quiere decir el versículo. El versículo dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Que cuando vengan las tribulaciones y tengamos temor por dentro, el perfecto amor de Dios nos va a consolar, Amén. nos va a ayudar, nos va a mostrar una puerta de salida, y ese perfecto amor de Dios echará fuera el temor. Pero es lógico tener temor cuando vienen las situaciones. Cuando una persona se queda sin trabajo y tiene una familia de por medio, tiene hijos, tiene esposa, hijos, y viene el temor hacia esa persona. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? Pero enseguida viene no solamente la consolación, sino que los mismos hermanos se preocupan, y de repente cuando queremos acordar, el perfecto amor de Dios echó fuera ese temor que teníamos, porque se abrió una puerta, porque hubo hermanos que se propusieron ayudarnos, o alguno que tenía de repente la necesidad de tomar una persona y ahí se solucionó el problema. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos temor. Muchas veces vienen enfermedades que son terribles, enfermedades crónicas, donde uno pierde la energía, donde uno pierde las fuerzas. Cuando uno pierde la energía y pierde la fuerza, no puede ni orar. Entonces está en esa situación de temor. Y el enemigo, ¿no es cierto?, que trabaja siempre en las mentes poniéndonos temor. Te vas a morir. Y uno piensa, si yo me muero, mi hijo va a quedar solo. Si yo me muero, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar con aquello otro? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la palabra tribulación, conflictos por fuera, conflictos por fuera y temores por dentro, es algo lógico. Amén. Y no es una palabra que a nosotros nos sea ajena, porque vivimos toda experiencia, Amén. todo este tipo de experiencia. Pero es cierto también que el perfecto amor de Dios
nos consuela, Amén. nos da fuerza, nos da energía. Él abre una puerta, pero en el momento muchas veces uno vive esa experiencia. Amén. Tenemos que entender estas cosas y no crear una especie de hombres que no pueden llorar, que no pueden estar tristes, que no pueden estar afligidos, porque eso es mentira. No es cierto. Es una actitud de superhéroe que no es verdad, que no es real. Es para el afuera, tratando de aparentar. Pero nosotros tenemos que ser genuinos delante de Dios. Amén. Y entender, ¿no es cierto?, que muchas veces nos tocan pasar por distintas tribulaciones. Gloria. Amén. Vamos a leer ahora en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. ¿Qué dice allí? Se los leo de memoria. Aquel que quiera vivir piadosamente padecerá tribulación, dice en una versión. Padecerá persecución, dice en esta. Leámoslo. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Bueno. Capítulo 3, versículo 12 dice: y también todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones, dice acá, pero en los originales dice tribulaciones. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que es un verdadero creyente, que ha nacido de nuevo, siempre quiere vivir piadosamente. No quiere vivir con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. No quiere vivir un evangelio light, no tiene ese deseo. Quiere vivir piadosamente, quiere agradar a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere servir a Dios. ¿Por qué razón? Lo dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tiempo pasado. ¿Por qué queremos vivir piadosamente? Porque nos fue dada la piedad. Y la piedad es la devoción hacia Dios. Amén. La necesidad de buscar a Dios. Amén. La necesidad de servirle, de honrarle, Amén. de amarle, Amén. de obedecerle. Eso viene con el nuevo nacimiento. Amén. Eso viene con haber recibido a Cristo y su Santo Espíritu. Es lógico que uno quiera vivir piadosamente. Y cuando uno no quiere vivir piadosamente, predicador, ¿qué pasa con ese? Y bueno, es probable que no haya nacido de nuevo. Es probable. Porque con el nuevo nacimiento viene todo el combo, la vida y la piedad. La vida es las virtudes de la vida de Cristo, que nosotros lo conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Esa vida de Cristo, con todas sus virtudes y su belleza moral, vino a morar en nosotros cuando creímos en Él. Amén. Cuando le recibimos, cuando Dios nos dio la fe para creer. Vino el Espíritu Santo con ese combo, con la vida de Cristo, pero también vino con la piedad, con la necesidad de buscarle, con la necesidad de seguirle, de amarle. Un verdadero cristiano no tiene el deseo de vivir una vida mundana. Un verdadero cristiano o creyente, mejor dicho, tiene el deseo de agradar a Dios. Pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Eso tenemos que entenderlo. Pero vienen las tribulaciones. No podemos presentar un cristianismo donde no hay tribulación, porque sería mentirle a la gente. El cristianismo de hoy en día dice así más o menos:
Si usted está padeciendo, es porque después de que pase ese padecimiento, Dios le va a dar salud, le va a dar prosperidad, le va a dar buenas relaciones interpersonales con los hijos, con las hijas, con quien sea. Usted va a gozar de una vida buena. Es necesario por ahí pasar por algunas de estas situaciones adversas, pero es porque Dios lo quiere hacer subir de nivel. A veces Dios no da nada de eso que yo les acabo de mencionar. Amén. ¿Y para qué nos hizo pasar por tribulaciones? ¿Y para qué somos probados? ¿Y por qué tenemos que vivir esas experiencias? Para crecer en santificación. Amén. El nivel que nosotros podemos crecer es el nivel de santificación. Amén. No es en cosas como las que les mencioné hace un rato, que hacen gala estos profetas que para mí son falsos profetas. Profetizan vanidad, Gloria. profetizan según sus emociones, Amén. sentimientos, palabras que las personas quieren escuchar, Amén. pero que no son verdad. Amén. Y usted me dirá, pero ¿cómo si los hermanos cuentan testimonio? La gente muchas veces cuando uno la agita desde el púlpito, uno puede ser un gran manipulador psicológico. El otro día estaba mirando un chanta que toca a las personas y se caen todo, pero en efecto dominó. No es cristiano, un mundano. Y la gente, él se acercaba a la gente y ya la gente se tiraba. Me hacía acordar cuando vino esa modalidad en las congregaciones evangélicas, en la iglesia, sobre todo los neopentecostales. Vino esa modalidad de que uno le levantaba la mano y caía una parte del público que estaba, y otro levantaba de la otra punta la mano y se caía otra tribuna, y así. Esta persona que hacía eso, y yo pensaba, qué fácil es de manipular la gente. Qué fácil. Cómo le gusta a la gente dejarse llevar por los manipuladores. Incluso desde los púlpitos. Porque ellos están predisponiendo a las personas a que reaccionen de determinada manera. Y la gente le encanta el circo, le encanta la payasada. Le encanta todo ese tipo de cosas. Y dan rienda suelta a ello. Pero nosotros tenemos que entender algo. Por más que usted dé vueltas carneras en el aire y haga todo ese tipo de cosas, Dios lo va a llevar a usted a santificación en su vida personal. Cuando uno crece en santificación, también crece en otras áreas. Amén. Y no es que el poder de Dios esté restringido, pero nosotros tenemos que entender que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá tribulaciones. Amén. Como el primer versículo que leíamos. Muy claro, muy directo. Hechos de los Apóstoles 14:22. Es necesario que paséis por diversas tribulaciones. Estas cosas vienen y hay que pasarlo. Pero eso no quiere decir que el hecho de que la Biblia habla de tribulaciones, eso no quiere decir que significa el período de la gran tribulación. La gran tribulación es un período específico. Es un tiempo de juicio de Dios, cual nunca antes lo ha habido en la humanidad. Son los días más terribles de la historia. La Biblia dice que es el peor tiempo de la historia. Son 7 años específicos de gran tribulación, cual nunca antes la vida la ha habido en la tierra. Y la iglesia no va a ser preservada.
de esa hora de prueba. La iglesia va a ser sacada de esa hora de prueba. Porque la hora de la prueba viene para probar a los moradores de la tierra y a Israel. Pero la iglesia no necesita pasar por la gran tribulación para ser probada. Si su fe es genuina o no. Israel sí necesita ser probado. Para que ellos vean que la fe que tienen no es genuina. Que ellos no creyeron en el Mesías. Que ellos instigaron su muerte. Y se arrepentirán. Y creerán en el que crucificaron. O fueron instigadores de su muerte. Pero nosotros, la iglesia, no tenemos, nuestra fe no necesita ser probada por una tribulación. No lo necesita porque nuestra fe es un don de Dios. Por lo tanto, aquel que ha sido objeto de la fe que da Dios, esa fe es suficiente. Amén. No necesita ser probada por la tribulación, pero sí el mundo. Pero sí también Israel. Israel será probado en los días que vienen. Una de las hermanas del penal me preguntaba el otro día acerca de qué es la tribulación. Bueno, hoy se debe estar enterando, se va a enterar. Quiero repetirles, ¿no es cierto?, el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les vuelvo a repetir que la tribulación es una palabra afín. Volvamos a Hechos de los Apóstoles, pero ahora en el capítulo 11. Siempre en la iglesia ha habido estos periodos, momentos de persecución. Hay muchos que han muerto por su fe. Pasamos por estos periodos que no son permanentes. Hay momentos de descanso. La historia nos ha dado muchos momentos de tranquilidad que no lo tuvieron los creyentes primitivos. Porque por medio de las persecuciones imperiales ellos eran proscriptos y se les prohibía reunirse o hablar siquiera del nombre de Jesús, al cual nunca hicieron caso a esa prerrogativa, nunca hicieron caso, porque ellos, como todos nosotros, tenían un compromiso con el Cristo de la gloria más allá incluso de la muerte, y nunca se callaron, siempre dieron testimonio, fueron héroes, valientes, pero la historia nos ha dado descanso en las persecuciones, más allá que bajo la cortina de hierro ha pasado y sigue pasando en algunos países del Islam. Muchos creyentes son muertos, ahora es como que se ha incrementado eso. En Perú, en la década del 80, 90, Sendero Luminoso mató a muchos pastores, mató a muchos cristianos. Ha pasado, pero la historia nos ha dado, por ejemplo, en el país donde vivimos, libertad de culto. Podemos todavía predicar con libertad. No ha sido lo mismo que desde el comienzo. Desde el comienzo todos los creyentes fueron perseguidos. Leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, los que habían sido esparcidos por causa de tribulación. Amén. O sea que la palabra tribulación es una palabra que está contemplada
pero no quiere decir que sea lo mismo que la gran tribulación. Hay muchos que tratan de negar este periodo, diciendo que la iglesia va a pasar por él. Otros dicen que Cristo va a venir y que cuando Cristo venga, en ese momento que Él venga, se va a producir el arrebatamiento. Después de los 7 años, cuando Cristo venga ya por segunda vez. Es una mala interpretación de las palabras griegas. Son interpretaciones forzadas. Personas que no pueden aceptar que estén equivocados. Hay otras escuelas de interpretación bíblica, sobre todo lo que tenga que ver con la profecía bíblica, que se ha encargado de demostrar que es errónea su posición. Pero estas personas no escuchan. Ellos siguen basándose, ¿no es cierto?, en algunos versículos dispersos para dar a entender que esto será así. El amilianismo. Son pocos las personas que creen hoy en día en estas escuelas que están predominando de interpretación bíblica. En realidad, esto de escuela es tomable con pinza, pero bueno, así se hacen llamar. Porque nosotros no tenemos una escuela, tenemos la palabra de Dios. Amén. Y con ella es suficiente Amén. Para entender Amén. Todo el consejo de Él, del Eterno. Gloria. Así que, amados hermanos, vamos a leer ahora Colosenses capítulo 1, versículo 24. Después de Colosenses vamos a ir, Colosenses, bueno, algunos versículos más para hablar de esta palabra tribulación. Y después de una alabanza que vamos a dedicar a toda la vasta audiencia de este subprograma, El Predicador Callejero, luego vamos a volver con el epílogo, ¿no es cierto?, o con el desarrollo del mensaje hablando ahora acerca de la gran tribulación. Leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aflicciones, tribulaciones, cosas que suceden, que nos toca vivirlo en oportunidades, en situaciones, en circunstancias. Siempre ha pasado la iglesia por ello. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Leemos y dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué sucede? ¿Por qué viene esta tribulación? ¿Por qué viene? Cuando vienen estas cosas, nosotros no la miramos del lado del enemigo. No decimos es una persecución del diablo. Nosotros hemos aprendido a mirar del lado de Dios. Amén. Y lo miramos sabiendo que es una persecución, pero lo miramos del lado de Dios. Y decimos es una prueba que necesito pasar. Gloria. El versículo que decíamos, para que nos sea dada un mayor peso de excelente de gloria, o sea, que pasar por estas cosas nos aquilatan espiritualmente, nos hacen madurar, que la vida de Cristo se vaya desarrollando en nosotros. Por eso vivimos la experiencia. Gloria. Por eso pasamos muchas veces por tribulaciones. Gloria. Por esa razón, amados hermanos, no podemos esquivarlas. Es necesario pasar por ellas para que nuestra vida sea aquilatada, para que podamos crecer espiritualmente, para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros, para que no seamos solamente habladores, gente que habla de Dios,
gente que habla de amor, gente que habla de justicia, gente que habla de fe, para que no seamos solamente habladores, sino que podamos mostrar el desarrollo de esa vida en nosotros, en nuestra manera de vivir. Por eso vienen las tribulaciones. Ya no lo miramos como que el diablo se levantó como río. Ahora lo miramos del lado de Dios, y del lado de Dios es una tentación, es una situación, es una prueba que tengo que pasarla, que tengo que vencer, que tengo que aprobar la prueba para mi desarrollo, mi crecimiento, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales, para que no seamos solamente habladores u oidores, sino hacedores de lo que Dios dice, de su palabra. Ahora sí, bueno, leamos un último versículo. Vamos a leer el Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Las personas piensan que porque le griten al diablo, el diablo se va a ir. Por esa razón les animo a empezar a mirar las cosas del lado de Dios, no del lado del diablo. Porque por más que usted lo reprenda, lo ate, lo amarre, haga esto, haga aquello, él no se va a ir. Se puede ir por un momento, puede ser echado de un cuerpo por un momento, pero Satanás no se va a ir porque todavía no fue atado. Cuando él sea atado y arrojado al lago de fuego y azufre, entonces dejará de tener incidencia sobre los creyentes, sobre las personas, solamente en ese momento. Por esa razón yo les recomiendo que en vez de gritar como un loco o de retarlo al diablo, lo que debe de hacer es permanecer en la palabra de Dios y vencer la tentación en el nombre de Jesús. Estar firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres, confiando que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es poder. No confiar en que nosotros lo atemos y lo desatemos y lo reprendamos y esto y aquello. Si hubiera habido efecto en eso, ya no tendría que existir más Satanás, porque hay millones de hombres en todo el mundo, desde siempre, atando y desatando y amarrando a los demonios, gente que habla a veces ni siquiera, que dice cosas que ni siquiera sabe de qué se trata. Atrevidos, les dice una escritura, y contumaces. Por más que usted le grite y cante como cantaban los chicos antes en la escuela bíblica, hay que pisarle la cabeza a Satanás. Por más que usted cante así, amados hermanos, grite de esa manera, no va a tener efecto en su vida espiritual. Pero si usted soporta la tentación, si usted se mantiene en Cristo, en la comunión con Él, todas esas situaciones van a pasar y vamos a probar delante de Dios. Y el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros no se va a ver por los gritos, se va a ver por el testimonio, por el fruto del Espíritu. Miren lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vuelvo a repetirles, las tribulaciones vienen, pero de todas ellas nos librará el Señor. Gloria. Miremos las cosas como una lucha, como una prueba, como una tentación. No como quien se va a pelear a golpes de puño con los demonios. Si nosotros no tuviéramos que pelear a golpes de puño con los demonios, perderíamos siempre. Porque los demonios son mayores en tamaño y en poder. Pero en el nombre de Jesucristo
si lo resistimos, Él tendrá que huir cobardemente. Vamos a poner una alabanza al aire y ahora venimos con el segundo aspecto del tema que estoy compartiendo, tribulación versus gran tribulación. Hermano, deja de tenerle miedo al enemigo. Oh, hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La armadura y si te escudas con el escudo de la fe, toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. No te sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La armadura y si te escudas
Amén. Gracias a Dios por la alabanza, hermosa alabanza. Bueno, gracias a Dios por los hermanos que nos mandan mensajes apoyándonos. Y bueno, decíamos, ¿no es cierto?, de la tribulación, y todavía no han pedido ninguna petición. No, solamente saludo a La hermana Romina también sí, saluda. Amén. Romina y Javier desde el Facebook. Le mandamos un saludo, y bueno, aquellos que todavía no mandaron, pero sabemos que están del otro lado, recordamos el número, aquellos que no lo escucharon o llegaron un poquito tarde, 11 60 39 33 75. Sí. Amén. Y ahora vamos a hablar de este segundo aspecto, ¿no es cierto? El tema era tribulación versus gran tribulación. Amén. Y decíamos, ¿no es cierto?, que este es un periodo específico que dura 7 años, que son los peores días de la historia. Y vamos a leer para ello, para corroborarlo un poquito, ¿no? Porque yo veo que se interpreta muy mal este pasaje de Mateo capítulo 24. Veo que se dicen cosas desacertadas, incluso se agarran de ahí para decir que la salvación se puede perder. Muchos dicen así, en base a Mateo 24, que la salvación que tienen los hijos de Dios, que Dios le ha dado, en base a la gracia de Dios, se puede perder. Y se agarran de acá de Mateo 24. Entonces vamos a leer un poquito Mateo 24, el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estos escogidos, porque este pasaje de Mateo 24 no está dirigida o dirigido abiertamente para la iglesia. Este pasaje de Mateo 24 surge de una pregunta que los discípulos del Señor le hicieron a él: Señor, cuéntanos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La venida de Cristo, que se refiere aquí, y el fin del siglo, eso va a ocurrir cuando Cristo venga de manera visible, cuando todo ojo le verá, lo que se conoce como la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, es el día de Cristo. Gloria. La segunda venida va a ocurrir cuando Cristo venga y todo ojo le vea. Amén. Sea visible a todo ojo. Y surge de esta pregunta. Y entonces allí comienza el Señor a decirle, mostrándole primero los edificios del templo de Jerusalén. Ese templo que fue destruido en el año 70 de la era cristiana. No lo dice por las Torres Gemelas, como algunos agarran por ahí, o porque cuando venga el Señor, bueno, van a caerse los edificios. Claro que va a pasar cosas similares, pero los edificios del templo se refiere al templo de Jerusalén. Eso ocurrió en el año 70. Uno de los historiadores más reconocidos de aquella época entre el cristianismo, Flavio Josefo, dice que él fue espectador y fue parte activa, ¿no es cierto?, de la rebelión de los hijos de Israel contra el Imperio Romano. Ellos se rebelaron contra el yugo de Roma y combatieron como siempre que combatieron los judíos, lo hicieron con valentía, porque el judío es una persona muy, muy vehemente, muy decidido y valiente. Las guerras de los hijos de Israel son guerras que a veces han tenido victorias extraordinarias. Claro que siempre estuvo Dios en las victorias de ellos, pero en muchos casos se lo reconoce al pueblo de Israel como un pueblo de hombres valientes. Cuando yo estaba en el ejército, se decía que los mejores comandos eran los comandos israelíes. De por sí, los judíos son gente valiente.
Y ellos se enfrentaron contra el Imperio Romano. Y claro, no estaba de Dios darles la victoria esa vez. Y los romanos lo fueron derrotando y derrotando hasta que no les quedó otra que refugiarse dentro del templo. Y había allí esa cruzada o ese ataque a Israel, lo llevaba a cabo un general llamado Tito. Y dentro del ejército que llevaba a cabo esa confrontación, hubo un soldado que calafateó una flecha con brea y luego le puso fuego y la tiró con tanta mala suerte que entró por los cortinados, porque no tenían el deseo de destruir el templo. Los romanos no querían destruir el templo, pero con tanta mala suerte entró la flecha, quemó los cortinados y el templo estuvo ardiendo 4 días. Y todo el oro, la plata, el bronce se fue fundiendo y se metió en medio de las piedras. Y se cumplió la profecía que Jesús les dijo a sus discípulos, que no quedaría piedra sobre piedra. Para sacar el oro, para sacar la plata, para sacar los metales que se fundieron, ellos removieron piedra sobre piedra y se cumplió la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios tiene esa particularidad, siempre se cumple. Amén. Es matemáticamente precisa, ella nunca falla. Y a medida que van corriendo los versículos, Jesús le dijo que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ha venido aconteciendo desde aquellos tiempos, desde los tiempos que le quitaron la vida al Mesías. Ha habido terremotos, ha habido pestes, hambres, falsos cristos por doquier, falsos profetas, falsos maestros por doquier, pero esto se ha intensificado mucho más en el último siglo. Desde el siglo pasado hasta ahora se ha intensificado mucho más este tema, ¿no es cierto?, de guerras, rumores de guerras, violencias, pestes, hambres. Se ha incrementado mucho más todavía, se ha intensificado. Eso no quiere decir que sea el periodo de la gran tribulación. Incluso la guerra que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania no significa que estemos en el tiempo de la gran tribulación. Porque si bien estas cosas están escritas y han pasado durante toda la historia, no quiere decir que se trate de esto. Para que verdaderamente entremos en la gran tribulación, la iglesia tiene que ser sacado de este escenario de la tierra. Gloria. Amén. Y esas cosas nosotros tenemos que tenerlas bien claras, porque la palabra de Dios es específica, clara. Amén. La palabra de Dios clarifica. Amén. La palabra de Dios nos da luz. Amén. Pero cuando dice aquí que sería principio de dolores, no se refiere para la iglesia los principios de dolores. Los principios de dolores sería para Israel. ¿Por qué razón no se refiere para la iglesia? Porque la iglesia no le es dado esperar señales. Las señales son para el pueblo de Israel. Amén. Este pasaje que estamos leyendo tiene una dirección específica a la casa de Israel. Mateo 24, Mateo 25, Mateo 26. Tiene una clara dirección a la casa de Israel. Amén. Pero bueno, ya se terminó el tiempo. Amén. Lo vamos a desarrollar seguramente el próximo viernes, Dios mediante. Amén. Vamos a estar hablando de estos temas Amén. y compartiendo, ¿no es cierto?, con todos aquellos
Amén. que nos escuchan. Les agradecemos. Amén. Los abrazo en el amor de Jesucristo. Se despide Magalí y ya nos estamos dejando. Nos encontramos este el lugar. próximo viernes a las 18 horas. Recuerden que nos pueden visitar en Avenida Cristianía 3009, Isidro Casanova, y nos pueden visitar en nuestras redes sociales como Iglesia Bíblica Fundamental. Amén.